A nombre del Instituto de Estudios Peruanos y de IDEA Internacional les damos la bienvenida a este seminario. Para nosotros, en el contexto de celebración de nuestros 50 años, poder organizar este seminario nos ha dado la oportunidad de volver a pensar viejos temas que se han venido trabajando aquí en el Instituto y con mucho beneplácito. Tenemos otra vez sobre la mesa de discusión y albergamos aquí a un conjunto de investigadores e interesados en el tema de las mujeres y la política. ¿Qué mejor manera que hacerlo de la mano de una investigadora como es Cecilia Blondé, de parte del Instituto de Estudios Peruanos, con la colaboración de Maruja Barri y sobre todo en sociedad con IDEA Internacional, con los que siempre hemos tenido muy buena relación de trabajo y nos convoca la preocupación por el sistema político de nuestro país. Vamos a empezar este día de trabajo con un panel en que nos acompañan Violeta Bermúdez, Pilar Tello y Fernando Tuesta. Vamos a tener más o menos 15 minutos de exposición de cada uno y 20 minutos de cada uno, y luego tendremos un momento para tomar un café y seguiremos con la siguiente mesa. Quiero empezar esta mañana en realidad felicitando al IEP por sus 50 años. En realidad es toda una vida dedicada a la investigación y es una institución que ha producido importante información a nivel nacional. Entonces, antes de empezar, realmente hay que felicitar por la labor que han venido haciendo. Hay gente y personalidades que han estado y están y contribuyen de manera muy importante con información y con el desarrollo del país. Entonces, y por otro lado, quiero agradecer a nombre de IDEA Internacional la oportunidad y el honor de poder participar en esta celebración y en estas presentaciones y en este momento importante institucional para el IEP. Entonces, empezando a hablar de la presencia y participación política de las mujeres, es importante recordar que las mujeres han empezado en la arena política de manera mucho más tardía que los hombres. El primer, digamos, escalón de lo que se refiere a la participación política femenina, que es el derecho a sufragio, ha sido aprobado bastante más tarde que en el caso de los hombres. Hay que recordar que han habido movimientos de mujeres, movimientos feministas que han luchado por empezar a lograr justamente la aprobación del sufragio. Son movimientos sufragistas que se han dado a nivel mundial, empezando en Europa, y después también ha continuado esta corriente a nivel latinoamericano. En Latinoamérica, la aprobación del voto femenino, el sufragio femenino, ha empezado, digamos, en los primeros años de 1900. El primer país latinoamericano que aprobó el derecho a voto fue Ecuador en 1929, y después de este han seguido de manera secuencial todos los países latinoamericanos hasta que en 1961 Paraguay se convirtió en el último país en aprobar el sufragio femenino. Ahora es importante también tener en cuenta que en no todos los países el derecho a las mujeres fue otorgado, el derecho a sufragio fue otorgado de manera abierta y sin restricciones. En algunos casos, como por ejemplo Brasil o Guatemala, las mujeres tenían derecho a votar siempre y cuando fueran casadas, y en el caso específico de Brasil, si tenían autorización del marido. Entonces era una cosa como pasar de ser hijas de a ser esposas de, y darles algún derecho, pero aún con autorización para hacerlo. Y además, por ejemplo, siempre señalo el caso de El Salvador, que se otorgó el derecho a sufragio femenino para las mujeres que fueran casadas o aquellas señoritas con reconocida reputación, y lo ponían textualmente en la norma. O sea, era cómo veíamos la reputación de las mujeres, había que verlo, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta 1961 dimos un gran paso. En la región, Latinoamérica, todos los países ya habían aprobado el derecho a sufragio femenino. Pensando en un corte de 30 años más o menos, ¿cómo avanzó esto? Hasta 1990 más o menos, nos damos cuenta que aunque todas las mujeres ya podían votar y en algún momento ya se aprobó el derecho a voto sin restricciones, o sea, todas las mujeres de los diferentes países podían hacer ejercicio de este derecho. Cuando empezamos a ver cómo estaba la representación femenina, nos damos cuenta que hasta 1990 habíamos avanzado poco. Exactamente en 1992, solamente un país de la región tenía
un poquito por encima del 20% de mujeres parlamentarias elegidas, o sea, un nivel de representación un poco superior al 20%. Los 17 países restantes estaban por debajo de ese 20%, siendo que 7 países tenían una representación entre 10 y 20%, y la mayor parte de los países, es decir, 10 de nuestros países latinoamericanos, tenían una representación por debajo del 10%. En promedio, entonces, en la región teníamos un porcentaje de mujeres parlamentarias por debajo del 10%. O sea, ya estábamos en 1992. En esos años empieza a haber una corriente también en un contexto internacional favorable, que se empieza a promover mecanismos para que generen una mayor participación de mujeres en el espacio político. Hay que recordar que tenemos la plataforma de Beijing, que empieza a ser un importante marco a nivel internacional, que tiene una vinculación dentro de los países, y hay grupos de mujeres, grupos de parlamentarios en diferentes países que empiezan a promover y a hacer propuestas para generar cambios. Es así, entonces, que a partir más o menos de 1995, en los países latinoamericanos se empiezan a aprobar mecanismos para promover la equidad de género. En muchos de los países se empiezan a aprobar cuotas de género. Hasta 1991, Argentina era el único país que había aprobado la cuota de género, y, recordando la lámina anterior, era el único país que tenía más del 20% de mujeres parlamentarias. Entonces, a partir del 95 hay como una ola importante en muchos de los países de la región, y se empiezan a aprobar las cuotas de género de manera diferenciada. Algunos aprobaban una cuota del 20%, otros del 25%, algunos otros del 30%. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, aprobaron la cuota del 25%, pero mencionaba que debería haber una gradualidad. En cada elección se debería aumentar un porcentaje a esta cuota. Entonces, había la norma se aplicaba en la región, pero no de manera igual en todos los países. Muchos de nuestros países aprobaron hasta inicios del año 2000 esas cuotas de género, y habían algunas que estaban pendientes. Y en los últimos años, algunos países más han aprobado este tipo de norma. Colombia aprobó en el año 2011 la cuota de género y la aplicaron en las últimas elecciones realizadas este año, y Uruguay aprobó la cuota de género en el año 2009, que será aplicada recién en estas elecciones desde fines de 2014, pero de manera inédita va a ser aplicada por primera y única vez. Eso dice la norma, que se aplicará en estas elecciones como única experiencia. Esperemos que el resultado sea bueno y que pueda mantenerse, digamos, durante un tiempo. Hay que recordar que las cuotas de género son mecanismos para disminuir brechas que existen entre hombres y mujeres en el caso de la cuota de género para las elecciones, y normalmente en una elección es muy difícil poder regular o poder disminuir estas brechas. Entonces, en los procesos electorales que se siguieron en Latinoamérica hasta el 2014, vemos que en 11 países se aplicaron las cuotas de género. O sea, estamos pensando en los países que han tenido elecciones hasta este año, hasta el 2014. De los 18 países latinoamericanos, 11 han tenido algún mecanismo de cuota que han aplicado en sus elecciones. En estos hay que tener en cuenta que Panamá y Paraguay aplican la cuota solamente para las elecciones internas y para las elecciones primarias. No es obligatorio aplicar para las elecciones parlamentarias. 3 países tuvieron elecciones con medidas de paridad ya aprobadas, que son Bolivia, Ecuador y Costa Rica. 2 países se sumaron a las medidas paritarias, que son Nicaragua y México, pero estas no han aplicado todavía estas medidas en sus elecciones. O sea, aprobaron las medidas paritarias en etapa posterior a sus elecciones. Y 4 países de la región han tenido elecciones aún sin tener ningún mecanismo de acción afirmativa aprobada: Guatemala, Venezuela, Uruguay y Chile. Son los países que aún están, digamos, sin tener ningún mecanismo para tener una representación más o menos equilibrada entre hombres y mujeres. Uruguay, como les decía, ha aprobado la cuota y recién la aplicará a fines de noviembre. Y en el caso de Chile, hay una propuesta de reforma electoral promovida por la presidenta Bachelet,
Y dentro de este paquete de reformas está la cuota de género también. Hace más o menos 10 días se ha aprobado en un primer nivel a nivel de la Cámara de Diputados. Todo este paquete de reformas está pasando a la Cámara de Senadores y esperamos que se pueda aprobar. Con ese marco normativo, ¿cómo ha ido la representación en la región? De 1992 a la fecha podemos decir que ha habido un importante incremento. El promedio regional en la presencia de mujeres parlamentarias en Latinoamérica está entre más o menos 23.4, 23.5%. Entonces ha aumentado casi al doble en estos casi 15 años. Y hay un grupo de países, Nicaragua, Ecuador, Argentina, México y Costa Rica, donde tienen una representación femenina que es superior al 30%, entre el 30 y el 40%, que son los lugares en realidad donde podemos decir que los parlamentos tienen, digamos, una representación más o menos paritaria o por lo menos acercándose a la paridad. Hay un segundo gran grupo de países. Hay un error ahí. ¿Verdad? Arriba debería ser en verde 39. En realidad son los 18 países y solamente 5 de esos países, que son el 28% de los 18, sí. O sea, el 28% de los 18 países tienen una representación superior al 30%. El 33% de los países, que son 6 países de la región, están entre 20 y 30%, ¿cierto? El promedio, dentro de ese promedio se encuentra el Perú. Y hay un grupo de 7 países que son el 39% de la región, donde la presencia de mujeres es la inferior, se está por debajo del 20%. Y es importante acá fijarse que justamente estos países son los que o no tienen todavía medidas o cuotas de género o tienen alguna dificultad. Entonces veamos, los que no tienen todavía cuotas de género aplicadas en las elecciones han sido Chile, Uruguay, Guatemala y Venezuela, que están justamente en la cola de la representación de la región. Están también dentro de este grupo Paraguay y Panamá, que son los que les comentaba antes, tienen cuotas de género, pero solo para las elecciones internas y primarias. Y en el caso de Panamá, por ejemplo, es muy curioso porque existe la cuota para las elecciones internas, pero además la ley dice, y lo dice textualmente, que en caso de que no hubieran suficientes mujeres para completar las listas, entonces se pueden completar con hombres. Entonces es como abrir una ventana para evitar cumplir la norma, y curiosamente la cumplen, o sea, la incumplen. En las últimas elecciones de mayo han habido solamente 18% de candidatas al Parlamento. Y esto es muy curioso, claro, y los partidos normalmente dicen que lo que sucede es que no hay mujeres que quieran participar o no hay mujeres para poner en las listas. Sin embargo, en el caso panameño, el 51% de la militancia es femenina. Entonces, y son mujeres que tienen participación activa dentro de los partidos. Entonces, abrir la puerta en realidad es hacer que la norma pueda ser no cumplida. Brasil es el único país de este grupo que tiene cuotas de género aprobadas. Sin embargo, ellos tienen primero las listas cerradas y desbloqueadas, como el caso peruano, es decir, tienen voto preferencial. Pero además hay un factor que es clave, creo yo, en el caso brasileño para tener una baja representación en ese país, y es que no hay ninguna sanción al incumplimiento. O sea, dice la cuota que tiene que haber el 30% de mujeres, pero si incumplen las listas, o sea, no pasa nada. Y ese, creo yo, es el gran problema. Además del voto preferencial, que personaliza muchísimo la campaña,